este tema. Evaluación formativa es un tema del que se habla mucho, pero realmente no hay ni reflexión conceptual ni experiencias prácticas que lo avalen. Es un concepto que en el campo de la evaluación se creó en 1967 y de 1967 en adelante lo que hicimos fue decir yo hago evaluación permanente o yo hago evaluación continua y con ello pareciera que respondíamos al tema evaluación formativa. Lo más delicado es que decir hago evaluación permanente o hago evaluación continua y decir nada es exactamente lo mismo. O sea, cualquier cosa que hiciéramos que podríamos denominar permanente o continua. Sea en el tema de planes de estudio, sea en el tema de evaluación del aprendizaje. Y un tema mucho menos explorado es en relación al desempeño docente. Ciertamente que el tema hoy es relevante. El tema hoy es relevante en la coyuntura mexicana porque las recientes modificaciones, en particular a la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa o para la evaluación educativa y la Ley de Servicio Profesional Docente, abren de nuevo el tema. Pero los señores legisladores, en mi opinión, no sabían qué habría. O sea, es muy fácil legislar, bueno, probablemente no sea tan fácil según ellos, pero es muy fácil legislar cuando no se conoce, cuando no se tiene dominio de una especialidad. Y se pueden hacer afirmaciones que después darle cuerpo, darle contenido, nos colocan a los especialistas en la tarea de ver cómo se puede realizar. ¿Por qué coloco conflicto de visiones? Coloco conflicto de visiones porque hay un conflicto entre las nociones que pueden emerger de evaluación, pero también hay un conflicto en cómo podamos concebir docencia. Si la tarea docente es solo que aprendan, y si aprender, lo estoy haciendo casi como silogismo, y si aprender es igual a responder un examen a gran escala, llámese enlace, llámese PISA, etcétera, pues la tarea docente es entrenar a los alumnos para que den buenas respuestas. Pero si la tarea docente es más compleja que eso, y aprender no solamente es responder bien un examen, entonces estamos ante una dificultad de conceptualizar de qué se trata la docencia. Más o menos eso es un poco lo que yo pensé que podíamos trabajar en esta sesión. O sea, voy a intentar trabajar un poco por qué hablar de profesión docente, y no de docencia, sino de profesión docente, tiene implicaciones conceptuales y tiene implicaciones prácticas. En particular, por mi formación, por mi experiencia y por, digamos, mi adscripción conceptual, yo pienso que aquí es importante decir, bueno, es que la profesión docente tiene en su núcleo un profundo sentido didáctico. Y no concibo la didáctica como una disciplina instrumental, sino concibo la didáctica como una disciplina que precisamente piensa en torno a los problemas del aprendizaje y de la formación en el entorno de unas... Un primer problema es, cuando hablamos de profesional, del docente como profesional, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si yo digo el médico es un profesional ¿de qué? Y a todos nos queda muy claro, el médico es un profesional de la salud, un arquitecto es un profesional de la construcción, y así podríamos decir. Yo creo que aquí está parte del primer problema. No se conceptualiza la docencia como una profesión. Y si nos ponemos a preguntarnos, bueno, pero los docentes somos profesionales ¿de qué? Yo diría, somos profesionales del aprendizaje y de la formación. Esto tiene implicaciones, porque si somos profesionales del aprendizaje, imagínense ustedes un cardiólogo que llega a su casa en la noche y dice, no me fue tan mal, solo se me murieron 2. Pero muchos docentes actuamos así. Yo ya di mi clase, si ustedes no entendieron es problema de ustedes. Si ustedes no pusieron atención es problema de ustedes. O sea, muchos docentes no asumimos que mientras Juan, Pedro, María, Rosa, etcétera, sean alumnos que están en mi salón de clase,
su aprendizaje es mi responsabilidad. Y que si no están aprendiendo en la forma en que estoy trabajando, tengo que preguntar de qué otra forma puedo trabajar para que estos estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje. Entonces, ¿al docente le toca entusiasmar? Sí, al docente le toca entusiasmar. ¿Al docente le toca construir situaciones didácticas? Sí, al docente le toca construir situaciones didácticas. Y entonces, al concebirnos como profesional del aprendizaje, empezamos a asumir responsabilidades. Así como si cualquiera de nosotros está con un cardiólogo y el cardiólogo le da el tratamiento 1 y después de un tiempo el cardiólogo dice: usted no ha avanzado con este tratamiento. Lo que tiene que hacer el cardiólogo es decir: entonces, ¿qué ajustes tengo que hacer al tratamiento? Veríamos muy poco profesional un cardiólogo que dijera: dado que usted no avanza con mi tratamiento, váyase a su casa. Yo termino mi relación con usted en este momento. O sea, lo veríamos muy mal. Veríamos que no asumió la responsabilidad profesional que le tocaba. Yo pienso que esto es importante concebir para la docencia. Y una segunda cuestión: y somos profesionales de la formación. Y hacemos formación desde jardín de niños hasta posgrado. Que es diferente, la tarea de formación es diferente, pero siempre tenemos frente a nosotros un sujeto en proceso de formación. No somos solo responsables de su proceso de aprendizaje. A veces cuando los profesores decimos: es que no se deben decir aquí palabras altisonantes, es parte de la formación. A veces cuando decimos tenemos que aprender a colaborar, es parte de la formación. Tenemos que ser tolerantes entre nosotros, es parte de la formación. O sea, tenemos muchas tareas de formación que mis colegas constructivistas les gusta decir aprendizaje de actitudes, pero para mí no es aprendizaje de actitudes, es mucho más que una actitud. Es cómo estoy formando al sujeto y cómo estoy formando o contribuyendo a la formación del ciudadano que reclama la sociedad en este momento. Y es una tarea mucho más compleja a la cual no voy a renunciar, aunque la formación no se exprese en ninguna calificación. ¿Sí? Entonces, la investigación le da muchas prácticas a todo esto, pero yo creo que todavía no se logra responder a todo lo que significa ser docente. En este momento se habla de buenas prácticas, se habla de docente eficaz, se habla de los mejores profesores. Quizá cuando se toma el primero y el tercer tema, se pueden incorporar temas de formación. Cuando se toma el segundo tema, casi nunca se toma el tema de formación. ¿Eficaz en qué? En que los estudiantes tengan ritmos de aprendizaje. Pero faltaría esta otra parte. ¿Qué falta? En mi opinión, falta una visión didáctica. En un país donde hay un desprecio enorme hacia el saber didáctico. Podemos ver cómo la reforma del 97 de las escuelas normales, del plan de estudios de las escuelas normales, sencillamente quitó la didáctica del plan de estudios. La reemplazó por capacidad de planificar trabajos para el aula, etcétera. Pero eso no es didáctica, eso es una partecita de la didáctica. Si ustedes quieren ver dónde se investiga didáctica, ustedes van a encontrar que tenemos que acudir o a los españoles, o a los argentinos, o a los colombianos, que es donde hay grupos de investigación en didáctica, o al pensamiento francófono, siempre y cuando tengamos cierto dominio del francés. Pero prácticamente en México la investigación didáctica como tal ha desaparecido. Y reconocer que la docencia implica responder a situaciones particulares. Incluso en la misma escuela, el tercero A y el tercero B no se parecen. Tienen rasgos específicos que me obligan a estarme adaptando. No hablemos de los alumnos, los distintos alumnos que integran nuestros grupos escolares. Si yo veo la docencia profesional, yo diría que tratando de hacer como un primer enunciado genérico, es la que puede responder a las situaciones que requieren una intervención particular, siempre diversa. Yo creo que en algún momento los profesores estamos tentados
Y yo mismo, cuando aparecieron los programas de cómputo, yo decía, voy a pasar todas mis planeaciones a programa de cómputo, y así cuando me pidan un curso ya lo tengo establecido y ya lo puedo seguir. Yo desilusión. No solo el conocimiento avanza y por lo tanto no puedo uno seguir trabajando lo que trabajaba hace 3 o 4 años, sino también los grupos son diferentes. También las necesidades de cada grupo son distintas. Y entonces siempre estamos respondiendo a situaciones diversas. Esta es una cuestión. Y de hecho podemos encontrar, por ejemplo, posiciones muy encontradas. Don Milani en cartas a una profesora donde los alumnos le exigían que tuviera más control del grupo. O podríamos hablar de un Freinet que lo que buscaba es que los alumnos tuvieran condiciones de desempeño con mayor expresión de ellos. ¿Qué hace un buen docente? ¿El que puede establecer con mucha claridad límites o el que puede abrir al grupo para que el grupo vaya creciendo poco a poco? Pues honestamente son dos formas de ser docente y cada docente tiene que construir la propia. Y cada docente tiene que armar su estrategia de acuerdo también a lo que él piensa que puede aportar a los otros que están en proceso de educación y lo que él se compromete intelectualmente a hacer en su vida. Yo creo que el docente también, o la docencia implica un compromiso moral con el otro. Y entonces en este juego es muy complicado decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la docencia profesional? Voy a dar algunos rasgos. Sus acciones tienen fundamento, pero también intuición pedagógica. O sea, ser un buen docente implica tener una buena formación en ciencias educativas, pero no elimina esto lo que podremos denominar una intuición pedagógica. Entender el momento de los alumnos en el momento en que se está dando, percibir la situación. Muchos docentes cambiamos nuestra planeación en el momento en que estamos interactuando con el grupo. Y no significa que no debamos planear, significa que además de planear, debemos estar intuitivamente abiertos a ver cómo el grupo está reaccionando frente a lo que estoy estableciendo. Tiene dominio de conocimientos disciplinares y conocimientos pedagógicos. Muchas cosas aquí puedo decir. O sea, conocimientos disciplinares. Estar actualizado en la disciplina que se trabaja en el caso universitario. Dominar los temas de frontera de la disciplina, pero también poder reconstruir la historia de la disciplina. Pero también poder vincular los temas a situaciones cotidianas. Es complejo, o sea, yo creo que la sociedad cuando dice es que los profesores no dominan el conocimiento, no sabe qué está diciendo, no sabe la complejidad de lo que está pidiendo que se elabore. Y no hablemos de educación primaria, donde el profesor tiene que tener habilidades para reconstruir pensamiento aritmético, pensamiento social, pensamiento histórico, pensamiento natural. Y a mí cuando me dicen, es que los profesores salen mal en las pruebas, los de primaria, yo digo, el que sale mal en las pruebas es el Estado. Porque es el Estado el que ha establecido que la educación de estos profesores se haga mediante la escuela normal. Cuando el Estado libere a las normales de seguir un plan de estudios nacional, entonces le podrá exigir cuentas a la normal, como nos exige cuentas a las universidades. O sea, si ustedes toman el ejemplo más prototípico, los egresados de medicina que quieren hacer una especialidad, todos los egresados pasan por el examen nacional de residencias médicas. Y ahí se ve de qué universidades califican mejor en el examen y de qué universidades califican menos. ¿Sí? Pero entonces sí, la responsabilidad es de la Facultad de Medicina de tal universidad, porque es la que formó o no formó en determinados temas al egresado. Y por otra parte, conocimientos pedagógicos. Con una cuestión, si ustedes ven, el tema de los conocimientos pedagógicos en nuestro país ha sido reemplazado por conocimientos del constructivismo o del socioconstructivismo. Y yo pienso que hay disciplina educativa, que hay ciencias educativas. No es que yo no le haya aprendido nada al constructivismo, yo le debo mucho de mi conocimiento al constructivismo, pero no solo al constructivismo.
Y les voy a decir dónde está mi punto de diferenciación con el constructivismo. Al constructivismo le importa el aprendizaje, lo cual lo comparto. Pero a mí me importa además la formación. Y la formación es algo que va más allá del proceso de aprendizaje. Y ustedes tomen el autor que quieran del constructivismo y van a ver cómo su objeto, que lo trabajan muy bien, que lo trabajan excelentemente, es y cómo desarrollo procesos de aprendizaje, cómo desarrollo procesos cognitivos. Qué bueno. Pero nosotros tenemos que formar también ciudadanos. Tenemos que formar sujetos que puedan decir, yo estoy desarrollando lo máximo que puedo. Aunque me digan que eso es el pensamiento humanista del siglo XIX, pues ni modo. El pensamiento humanista del siglo XIX planteaba que era muy importante el sujeto de la educación.